La sábana blanca se pegó al rostro de María cuando el cansancio la venció por fin. La luz nocturna de la ciudad se filtraba en franjas angulosas por la ventana del piso 24. Fuera, un rumor de tráfico y lluvia menuda doblaba en el vidrio. Ella había limpiado hasta que las manos le ardían, había ordenado la bandeja del desayuno, recogido copas, escondido las huellas del servicio en la suite 2403 del Grand Crest. Apenas apoyó la frente en la almohada, el mundo se aflojó como un nudo que, por un descuido, alguien desató. Se durmió con la ropa todavía de servicio, se durmió con la promesa de volver al día siguiente y con la imagen de Elena durmiendo en una cama que no tenía más que sábanas donadas. Si estás viendo esto desde algún lugar, dime en los comentarios de qué ciudad escribes y suscríbete para más historias como esta. Quédate hasta el final. La ciudad a veces guarda finales que nadie espera. El cuarto olía a suavizante y café viejo. En la mesita, una bandeja con restos de desayuno y un sobre doblado con billetes medio escondidos. María lo había dejado allí sin darse cuenta, junto a un sobre con el nombre Elena, escrito en su caligrafía apurada. Su fe era pequeña y práctica, una oración murmurada antes de cada turno, una mano que se cerraba por la noche para pedir fuerzas. Antes de dormir, con los ojos ya entregados, había susurrado una breve plegaria que sonaba más a hábito que a certeza. Señor, guarda a mi hermana, dame un día más. Después, la ciudad y el colchón y el silencio. Gabriel Hyle abrió la puerta con la tarjeta que le daba acceso a sus propias noches. No venía a su suite aquel tipo de sorpresas. Su vida era una secuencia de precisión: el teléfono, la cifra, la reunión, la foto pública. Así lo había entrenado su madre, Evelyn Hyle, desde que su padre murió. Entró sin hacer ruido, descalzo sobre la alfombra que olía a incensario y maderas finas. La vista del dormitorio le dijo que alguien había pasado por allí. Una toalla en el suelo, el borde de una falda que no pertenecía a los sillones. Y la encontró, la mujer cubierta por las sábanas, los párpados bajos como los pormenores de un mundo que él no conocía. La sorpresa no fue lo que sintió primero. Era una calma, un desconcierto que no supo nombrar. Se acercó porque su rutina le permitió acercarse sin temer una intrusión. La observó como quien mira un objeto extraño que, sin embargo, es perfecto en su propósito. Había en el rostro de María algo que la ciudad no le había enseñado a ver: la honestidad del cansancio, la dureza suave de quien no se permite quejarse. No había en ella la seducción calculada que esperaba en la vida fácil de un hotel de lujo. Había sencillez, modestia y un silencio que le habló más que cualquier palabra. María despertó con su corazón golpeando contra el pecho. La primera imagen fue una lámpara de diseño. La segunda, la copa de vino a media hora de la cama. La tercera, la presencia de aquel hombre que la miraba sin juzgarla, solo la miraba. Se incorporó de inmediato. La vergüenza la obligó a ordenar la confusión. Había una historia de dignidad en sus costillas que le impedía quedarse allí. «Lo siento», dijo, la voz raspada por el sueño. «Salgo enseguida». Sus manos recogieron la ropa, el delantal, el resto de la bandeja. Gabriel no hizo comentario. Entregó una bata limpia sin proponérselo. Era un gesto breve, mecánico. Ella la tomó con manos temblorosas y por un segundo vio en el borde de esa tela la posibilidad de ser acogida sin intereses. En la mañana, la lluvia deshizo los contornos de la ciudad. María cruzó la avenida con el bus repleto y la sensación persistente de que cada salto del motor era una noticia más de su vida. 2 turnos, la farmacia para Elena, el pago de un recibo que siempre parecía demasiado alto. Contaba billetes en el bolsillo como quien confirma una pequeña victoria. No hablaba de su virginidad con Nadia. Para ella era una frontera espiritual, un tesoro íntimo guardado entre oraciones nocturnas y la promesa de un futuro digno. No era inocencia ingenua, sino una decisión.
No quiero que nadie compre lo que es mío para darme lo que no necesito, solía decirse en voz baja. Elena era su centro, pequeña, con la enfermedad encajada en la voz y un termómetro que siempre mostraba un número que asustaba. A veces reía con un empeño que parecía desafiar al cansancio. Otras se hundía en almohadas y en libros viejos que alguien le llevaba. María aprendió a vender parte de sus horas en trabajos extras, a cocinar platos que parecían tener más alma que ingredientes y a esconder el miedo detrás de un mantel limpio. «Voy a traer pan esta tarde», prometió una vez, y su hermana le sonrió con un gesto que era más agradecimiento que confianza. «Dios provee», murmuraban en la iglesia del barrio, y María repetía la consigna como quien repite una melodía que le ayuda a no perder el paso. La posición de Gabriel era opuesta a la de María, como dos cuñas de una puerta. Él tenía un mundo pulcro y organizado, lleno de cifras y de expectativas. Ella, un universo de improvisaciones. Hace meses que Evelyn había ocupado de moldear el futuro de su hijo. Ella no veía con buenos ojos que Gabriel se distrajera con la compasión. Para Evelyn, la caridad era un elemento decorativo, una foto para la prensa. Cuando Gabriel le habló de la mujer dormida en su suite, ella contestó con el control templado que jamás cambiaba. «Esos hoteles no son para que se generen historias. Deja que el equipo lo resuelva». Fue un consejo que sonó a sentencia. Los días siguientes fueron una sucesión de encuentros breves y silencios largos. Gabriel veía a María en la planta baja, recogiendo platos, limpiando cristales, su figura contra el ruido de la ciudad como la de una pequeña y firme lámpara que nadie apagaba. A veces la encontraba en la iglesia, cuando caminaba sin rumbo. Él no pertenecía a ese ritmo, pero la vergüenza de su mundo lo empujó a seguirla una vez, hasta observar desde fuera cómo ella dejaba monedas en la urna y oraba algo que solo los labios conocían. Ella no lo notaba, su fe era privada, hecha de actos pequeños. Una plegaria al salir del trabajo, un agradecimiento por las manos que sostenían el pan. Una comida en el comedor de servicio fue la primera conversación que se permitió Gabriel. Ella estaba sola, la cuchara vibraba en el plato. Él se sentó frente a ella sin grandilocuencias. «¿Estás cansada?», preguntó, y aquello fue todo. María levantó la vista con la cautela de quien no quiere favores. «Siempre», dijo, «y también siempre tengo que volver a casa». Él la miró y vio en esa respuesta no una petición, sino una decisión. Habló con ella de manera torpe, tratando de no sonar condescendiente. Ella respondió con la sencillez que define a quienes no esperan nada del mundo, salvo que se les deje seguir viviendo con dignidad. Mientras tanto, Evelyn puso en marcha lo que le parecía prudente. Manejó transferencias, habló con médicos, visitó con aparente interés la situación de Elena. Pagó facturas sin que Gabriel lo supiera por completo. En una nota entregada por la administración del hospital constaba la rúbrica de la familia Hale. Para Evelyn, aquello no era generosidad pura, era un contrato tácito. Cuidar la salud de la hermana de la mujer que había dormido en el cuarto de su hijo era una manera de mantener influencias, de tejer obligaciones invisibles. Cuando la verdad del recibo llegó a Gabriel por accidente, un documento que encontró por descuido entre papeles administrativos del hospital, algo cambió en su interior. No era solo que su madre hubiera pagado, era que lo había hecho en su nombre, como si la mujer y todo lo que la rodeaba fueran piezas en un tablero que ella controlaba. María, sin saber quién la observaba desde las sombras del poder, siguió viviendo como siempre. Sus manos eran mapas de afanes. La piel agrietada por el jabón, el olor a pan amasado que la acompañaba en la tarde cuando trabajaba con Ruth en la panadería del barrio. Ruth la recibió como si fuera parte del mobiliario, cálida, con manos que repetían gestos 1000 veces y una sonrisa franca.
Si necesitas que te deje algo de harina, lo dejas en la cuenta, le dijo la dueña. La voz de la mujer era un refugio. María amaba el horno. Allí el pan subía como una promesa. El calor la calmaba. En la panadería aprendió a medir la vida en migas y en horas, en aquello que se comparte sin preguntas. El primer gesto de Gabriel fue práctico: contratar a un investigador para saber más de la vida de María. No por desdén, pensó al comienzo, sino por un deseo torpe de entenderla sin invadirla. El investigador le devolvió fotos. No eran imágenes íntimas, sino la constancia de una vida que no pedía permiso. María en la parada de bus con una bolsa de supermercado. María en la sala de espera del hospital. María con Elena abrazada. Las fotos tenían la fuerza de un testimonio. Gabriel las miró con una sensación nueva. No quería poseer aquello que veía, solo deseaba entender cómo era posible que alguien llevara una carga tan grande con una sonrisa tan pequeña. Una noche, Evelyn apareció en el Grand Crest con la naturalidad que da el dinero. Su voz no necesitó acompañamiento. Si esa mujer representa un riesgo para tu reputación, lo solucionamos. Tiene fragilidades. Podemos ayudarla con educación, con empleo, con ayuda para su hermana. Pero debemos mantenerlo discreto. Gabriel la escuchó con la distancia de quien reconoce una artimaña. Hubo en sus palabras un intento de redimir con dinero aquello que había sido invisibilizado. Gabriel, que había crecido en el molde del cálculo, sintió por primera vez que el dinero no funcionaba para cambiar los nervios de su corazón. Había una línea que la generosidad de su madre no atravesaba. La dignidad de la persona no se compra con un cheque. Apenas supo que Evelyn había pagado la cuenta del hospital con su firma, la rabia de Gabriel se mezcló con la ceguera de quien descubre manipulación donde creía equilibrio. No confrontó de inmediato. Guardó el papel, observó la rúbrica y esperó a comprender. Si su madre había hecho aquello sin consultarlo, entonces había usado su nombre para tramar intenciones. La idea de que la ayuda llegara como un lazo para atarlo a obligaciones le repugnaba. Pasó días sin hablar de María, pensando que la mejor manera de protegerla era no involucrarla en un duelo de poder que ella no había pedido. Pero la distancia solo alimentó la sensación de vacío. Su vida, que funcionaba como una torre transparente, empezó a inundarse de preguntas que no sabía cómo responder con sus viejas respuestas. María, por su parte, notó señales. Una transferencia anónima que cubría parte de las medicinas de Elena. Un sobre con un recibo pagado que llegó a la puerta de su edificio sin remitente. Aceptó la ayuda con la misma prudencia con que acepta un regalo que podría contener condiciones. Nadie le había preguntado si quería favores con condiciones, y ella siempre había pensado que la dignidad empieza por poder decir no. Por eso, una tarde, después de regresarle a la vida a un pan que casi se quemó por descuido, dejó una carta en la administración del hospital. Si me ayudan, que sea sin nombres que me aten. No quiero favores que me compren. Firmó con su nombre y con la convicción de quien decide no depender del altruismo que humilla. El empeño de mantenerse al margen determinó su decisión más dolorosa, la de irse. Si su presencia podía convertirse en moneda para manipular a Gabriel, si el aceite de la compasión podía usarse de cuerda para atar voluntades, entonces lo mejor era alejarse. Lo pensó con la fría claridad de quien protege a otro antes que a sí misma. «Si me voy», murmuró en una noche en que la lluvia golpeaba la ventana como un tambor, «quizás él vea lo que hay detrás del brillo». Preparó una pequeña bolsa con mudas, pidió a Ruth que cuidara de Elena por una semana, dejó un sobre con dinero justo para su transporte y un papel donde había escrito algo que no decía todo, pero decía lo suficiente. «No quiero que nadie use a mi hermana para comprar mi silencio».
Fue un acto que se sintió a la vez como cobardía y como amor. A las 3 de la madrugada, mientras la ciudad dormía y el aroma del pan se pegaba a la ropa, María se fue. Gabriel recibió la noticia de su partida como un golpe seco. No la esperaba. Su orgullo no supo contener la culpa. Había imaginado que la ayudaría desde lejos, que su madre podría proveer, que las cosas se arreglarían con gestos controlados. En cambio, alguien a quien apenas conocía y que había tocado algo en él que ignoraba, decidió marcharse para que no la convirtieran en peón. El impacto fue doble. Por un lado, la pérdida de un rostro que le había mostrado una forma de vida distinta. Por otro, la conciencia de que su mundo podía producir daño sin que él lo supiera. Fue entonces cuando Gabriel encontró el recibo, un documento con el membrete del hospital, la cantidad y la rúbrica de Evelyn. Leyó una y otra vez hasta que las letras dejaron de tener sentido para convertirse en trama. ¿Había sido su madre la que había atado la generosidad a una estrategia? El sobre que a simple vista parecía una ayuda pasaba a ser en sus manos una pieza de un ajedrez que él no jugaba, pero del que era víctima. No podía dejar que la mujer a quien él empezaba a admirar sufriera por la ambición de otra. Contrariado, lo único que le quedó fue actuar con el mismo sigilo con que María se había marchado. No anunció nada, no dio explicaciones a su madre, simplemente pidió al investigador que le localizara a la mujer que había limpiado su suite. Le tomó 2 días hallar el rastro, la panadería en Asheville, la dirección que Ruth dio como referencia y un nombre que resonó como una promesa inacabada. Gabriel decidió entonces no usar su tarjeta de crédito como una llave para abrir puertas. Quería encontrarse con ella sin la sombra del dinero. Se presentó en la panadería con manos limpias de cheques, con ropa que no escondía el sigilo de un heredero y con el sonido de unos pasos que buscaban algo que no se compra. María estaba amasando cuando vio la puerta abrirse. La luz del horno coloreó su rostro. No esperaba verlo. Para ella, la salida había sido una carrera hacia la invisibilidad. Para él, un camino de regreso al origen del gesto que no comprendía. Gabriel no pronunció su apellido. Entró, dejó que el calor la envolviera y sin grandilocuencia dijo: «No te traigo dinero, solo quiero escucharte». Ella lo miró. Su resistencia era visible y al mismo tiempo frágil. «¿Por qué habría de confiar?», preguntó ella. Gabriel no ofreció promesas, solo una verdad. «Porque me equivoqué, y no quiero más equivocaciones que te lastimen». Fue la forma más simple de pedir perdón sin palabras que él no sabía pronunciar. Ruth observó desde el mostrador con la sagacidad de quien ha visto muchas historias. «Acérquense», dijo en voz baja. «Aquí el pan calma los ánimos». Ella no sabía si aquello sería un comienzo o un epílogo, pero la panadería era un espacio de reconstrucción, un lugar donde las manos que trabajan juntas crean una nueva posibilidad. Los dos hablaron con una honestidad que no necesitó grandes declaraciones. María habló de Elena, de las cuentas, de la fatiga. Gabriel habló de su madre, del recibo, de la vergüenza que le supuso descubrir la manipulación. No hubo promesas de boda ni soluciones mágicas. Hubo, en su lugar, un acuerdo primario: empezar con respeto. Los días que siguieron fueron de pasos pequeños. Gabriel renunció a cierta pasividad. Dejó de aceptar las decisiones de su madre como verdades inapelables. Habló con Evelyn, quien no comprendía por qué aquel asunto le importaba tanto a su hijo. «No puedes dejar que te manipulen los sentimientos», dijo ella, como si la vida fuera un balance de activos. Gabriel se encontró en la necesidad de explicar algo que no cabía en términos financieros. «A veces, madre, la gente no necesita dinero, necesita que no la conviertan en moneda». Fue una frase breve que resonó como una piedra arrojada a un estanque de costumbres.
Mientras tanto, la salud de Elena mejoraba con la atención que recibía en la modesta clínica del barrio y con las medicinas cuyos costos fueron cubiertos por una combinación de pequeños gestos, la transferencia anónima de un vecino, algunos sobres con dinero que aparecían en el portón, el trabajo extra de María que ahora incluía tardes en la panadería para poder estar más cerca de su hermana. Gabriel contribuyó, pero lo hizo de forma diferente. En lugar de anular la autonomía de María, le ofreció empleo en una iniciativa comunitaria que financiaba una escuela de oficio para jóvenes. Ruth se encargó de la logística y con el tiempo, la panadería se convirtió en un punto de encuentro donde lo que se hacía era compartir habilidades y dignidad. Evelyn no desapareció de la trama. Presentó su resistencia como quien mantiene una tradición. La caridad debe ser administrada por quienes saben hacerlo, afirmaba, y su voz contenía tanto la razón como el miedo a perder control. Gabriel la escuchó y aceptó discutir, no para ganar una batalla, sino para marcar un límite. Entendió, finalmente, que su libertad no necesitaba la guerra con su madre, sino la puesta en acción de una voluntad coherente con lo que había visto en María, el valor de no vender la propia dignidad. La ciudad fue curvando la historia con gestos mínimos pero persistentes. Había tardes en que María iba a la iglesia con Elena y Gabriel aparecía sin solemnidades. Se sentaba en la última fila y miraba cómo la gente desconocida cantaba su canto de esperanza. Ella, que nunca quiso favores, aceptó una oferta de trabajo que no implicaba dependencia: colaborar en la organización de un comedor comunitario que Ruth soñó con abrir. La panadería aportó el pan. Gabriel aportó una red de colaboradores en la que el dinero no fuera instrumento de control, sino herramienta temporal para crear autonomía. Fue una reforma lenta, hecha de cuentas bancarias transparentes y de reglas claras. En una fría tarde de otoño, después de amasar y de cerrar la panadería, María y Gabriel caminaron bajo la lluvia ligera hacia una plaza donde los árboles dejaban caer hojas como pétalos de un tiempo nuevo. Gabriel llevaba un paraguas que no tenía apellido. María llevaba la sensación de que no era necesario arreglarlo todo. Se detuvieron frente a una banca. Ella miró su mano, sin pedirle nada. Él, que había aprendido a escuchar el silencio como si fuera una conversación, dijo con la calma de quien por fin aprende a nombrar su interior: «No vine a comprarte ni a cambiar tu vida. Vine a proponerte trabajar juntos, si tú quieres, a cuidar a tu hermana sin que tu dignidad se vea afectada. Y si alguna vez quieres más, lo hablaremos. No quiero que nadie te use». Fue una confesión pobre en sutilezas, pero enorme en intención. María respondió con un gesto que para ella era un voto. No prometió un amor romántico a la manera de las novelas. Prometió que aceptaría la posibilidad de ser vista. «Te ofrezco confianza», dijo, «y te pido que no vuelvas a ser un salvador disfrazado de hombre con efectivo. Si vienes a quedarte, quédate con honestidad». Ambos rieron, no por alegría completa, sino por el alivio de no tener que sostener un rol que no les pertenecía. Fue el principio de una relación construida con manos que trabajan. Gabriel aprendió a amasar pan bajo la mirada paciente de Ruth. María aprendió que el amor puede existir sin que signifique renunciar a la propia libertad. La vida no se transformó en cuento de hadas. Hubo días de discusión con Evelyn, días de facturas que volvieron a apretar, noches en que la duda visitaba a María y le pedía que huyera. Pero también hubo pequeños milagros de sentido práctico, vecinos que ofrecieron horas de cuidado, un programa de subsidio local al que Gabriel ayudó a conectar, la visita de un médico voluntario que aportó asesoría. Lo que antes era una suma de gestos aislados se fue convirtiendo en una red donde la dignidad era la moneda principal. Una tarde, cuando Elena corrió hacia la calle con una bolsa de pan para compartir con los niños del bloque, María la miró y entendió que su decisión de marcharse aquella vez había sido el acto mayor de amor. Se había alejado para evitar que su hermana fuera moneda de un juego que no correspondía. Volvió con la convicción de que proteger era también permitir que el otro fuera libre.
Se arrodilló junto a la mesa de la cocina, tomó las manos de Elena y murmuró una oración breve, no como súplica absoluta, sino como aliento. Gracias por la enésima oportunidad, Señor. Dame sabiduría para vivir con dignidad. Elena la miró con la devoción de quien tiene en la hermana no solo guardiana, sino amiga. Gabriel cambió cosas que no se podían medir en cheques. Vendió un cuadro que le gustaba y donó el dinero a una pequeña fundación local. No lo hizo para hacerse notar, lo hizo porque entendió que su dinero debía ser instrumento de independencia para otros. Algunos amigos del mundo que dejó atrás observaban con incomprensión su decisión de aprender a hornear, de trabajar en la panadería, de promover un proyecto comunitario. Pero él encontró sentido en esas mañanas de harina en las manos. Allí comprendió que la riqueza no es solo lo que se posee, sino lo que se comparte sin condiciones. Con el tiempo, la figura de Evelyn se suavizó sin perder su carácter. Aprendió a controlar su impulso por controlar cuando vio que su hijo no buscaba el conflicto, sino la coherencia. No puedes arreglar todo con un cheque, reconoció en un momento de honestidad. Gabriel respondió con ternura, no como victoria, sino como paso maduro. No es cuestión de arreglar con dinero, es cuestión de permitir que la vida de otros no dependa de la caridad que humilla. Entre ambos hubo tensiones, sí, pero también diálogo, porque en el fondo compartían un amor por su familia que, aunque expresado de maneras distintas, les obligaba a intentar un punto medio. La panadería se convirtió en algo más que un lugar de trabajo. Fue la casa donde los jóvenes aprendieron un oficio y donde las sobremesas se transformaban en consejos sencillos. Ruth, orgullosa, cerraba el establecimiento y los dos se sentaban a hablar como viejos amigos. «Nunca me imaginé que aprenderías a amasar así», decía a Gabriel, y él sonreía como quien acepta un elogio inesperado. María, por su parte, encontró en la comunidad la certeza de que la dignidad sostiene. La virginidad, en su caso, dejó de ser un signo de aislamiento y se transformó en una elección que no necesitaba convertirse en tema público. Era su forma de decir que algunas decisiones no admiten intermediarios. La historia no se cerró en un altar con la música a todo volumen. Se cerró en una cocina compartida, en una mesa donde las cuentas se pagaban y las manos se lavaban después de amasar, en la mirada de dos personas que habían aprendido a respetarse. Gabriel, alguna vez dueño de una suite en el piso 24, eligió pasar las mañanas en la panadería y las tardes organizando el programa de oficios. María eligió quedarse sin perder su independencia. Elena corrió por las calles con amigas nuevas, y su salud, aunque frágil, mejoró con la constancia del tratamiento y el cariño que nadie pudo comprar. En la tarde en que el cielo estuvo claro, se reunieron en la plaza del barrio para celebrar la apertura formal del comedor comunitario. Vecinos, amigos y algunos de los empleados del Grand Crest que habían sido testigos de la transformación. Gabriel subió a una pequeña tarima. No habló de su apellido ni de su dinero. Apenas agradeció con la voz que ya no buscaba sonar a lo que no era. María, a su lado, sostuvo la mano de Elena y sonrió. Aquella sonrisa no era festejo de victoria sobre nadie, sino el alivio de quien sabe que la vida puede rehacerse cuando las acciones respetan la dignidad. Antes de bajar, María cerró los ojos por un segundo y pronunció una oración sincera. Señor, gracias por las manos que llegaron cuando no pedí que me ataran. Dame fuerza para seguir cuidando. Al pronunciar amén, todos aplaudieron y la vida continuó. No como un cuento perfecto, sino como una historia con heridas que sanan con actos cotidianos. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete, activa las notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos miras. Comparte este relato con alguien que necesita recordar que la dignidad no se vende.
Los meses que siguieron no estuvieron exentos de fatiga, pero sí de una fatiga distinta, la que duele y enseña. Hubo mañanas en que la panadería abría con menos manos de las necesarias, y noches en que las cuentas se amontonaban como una lluvia fría sobre la mesa de Ruth. Sin embargo, también se multiplicaron las risas que llenaban los despertares, los barrios a los que llegó una bolsa caliente de pan y las mesas que dejaron de ser anónimas para convertirse en hogar. Gabriel procuraba no hablar nunca en términos de sacrificio heroico. Prefería hablar de pasos pequeños, llegar antes del alba para encender el horno, enseñar a un joven a medir la harina con paciencia, contestar el teléfono de la fundación con voz que no presumiera de nobleza. Cada vez que amasaba, recordaba las manos de su madre y aprendía a no dejar que la prisa le robara la ternura. En las tardes, cuando las luces de la calle empezaban a prenderse, se sentaba con María frente a la puerta abierta y conversaban de cosas prácticas: el menú del comedor, la lista de voluntarios, quién podía recoger los panes sobrantes para repartirlos la noche siguiente. Sus conversaciones eran de un tipo humilde y profundo, pactos de sentido más que planes grandilocuentes. Evelyn asistía con menos diplomas que con visitas. Sus apariciones eran discretas al principio. Venía con una bolsa de provisiones, se quedaba un rato en silencio observando, luego se acercaba para preguntar por la señora que barría el comedor o por el joven que había aprendido a hornear. En los gestos de Evelyn había todavía una ambivalencia, una especie de orgullo en proceso de desarmarse. Un día, sin que nadie lo esperara, tomó a Elena de la mano y le pidió perdón por las palabras duras pronunciadas en otro tiempo. No fue una declaración teatral, fue una voz quebrada pidiendo tregua. Elena aceptó el gesto sin grandes celebraciones. Acostumbra a creer más en las acciones que en las palabras. Ese perdón encendió una calma que ninguna transferencia bancaria podría haber comprado. La comunidad empezó a tomar forma propia. Personas que antes pasaban por la plaza sin cruzar palabra, ahora traían verduras de sus huertas, telas que había sobrado en la costura de la vecina o simplemente su presencia. El comedor se volvió ágora. Se discutían fútbol y cuentos, se resolvían disputas pequeñas, se aprendía a escuchar. Para los jóvenes que asistían a los talleres de oficios, la panadería fue una escuela de disciplina y paciencia. Para algunos fue un trampolín a empleos formales. Para otros, la posibilidad de sostener una mesa. Ruth, con sus manos de dueña hospedera, enseñaba recetas y recordaba a todos que la exactitud en una masa se parece mucho a la fidelidad en la amistad. Un día llegó una carta, simple y breve, con la caligrafía cuidada de alguien que aún no terminaba de acostumbrarse al cambio. Era de un antiguo colega del Grand Crest. Ofrecía asociarse, recuperar proyectos pasados con financiamiento, hacer crecer el comedor y la panadería con la mecánica de siempre. Gabriel leyó la carta en la cocina, con la luz del mediodía entrando a través de la ventana polvorienta. Sus dedos se posaron en el papel sin desear destruirlo. Era un puente tendido desde esa vida que parecía ahora tan lejana. María Alberio no dijo nada. No hacía falta. Entre ambos había una mirada que decía lo mismo. El corazón de aquello que habían construido no aceptaba contratos que implicaran poner precio a la dignidad. Contestaron con honestidad, agradecieron la oferta y explicaron, con respeto, que preferían crecer a la manera de su barrio, de a pocos, sin mecanismos que transformaran la ayuda en competencia, sin modelos que desplazaran a los más vulnerables. Propusieron colaborar en redes pequeñas, recibir asesoría técnica sin ceder el alma del proyecto, seguir adelante con las manos limpias y las obligaciones claras. La respuesta no cerró puertas, pero trazó límites. El colega volvió a escribir unas semanas después, con otra carta, esta vez más comprensiva. No todos los hilos se cortaron, algunos se volvieron nudos nuevos, y así fue posible que redes se tejieran sin sacrificar la libertad de quienes las necesitaban.
La salud de Elena tuvo días buenos y días que pedían cuidado. Hubo una vez en que la fiebre subió de forma inesperada y la comunidad entera se movilizó. Ruth preparó caldos, una vecina consiguió un transporte que la llevó a la clínica, Gabriel se quedó en la puerta de la panadería haciendo pan de refugio para quien necesitaba alimento caluroso al volver a casa. Ese episodio, más que alarma, reforzó el tejido. Nadie reclamó méritos, todos comprendieron que pertenecer a un lugar es mostrarse cuando alguien necesita ser sostenido. Elena regresó recuperada, con la calma de quien aprendió a pedir ayuda sin culpa, y su risa volvió a mezclarse con los panes calientes. Pasaron años. Hubo inauguraciones pequeñas, jornadas de puertas abiertas, donde niños pintaron carteles y ancianos contaron historias que nadie registró, pero todas permanecieron en la memoria como si fueran costuras en una manta compartida. Gabriel aceptó desafíos que le pedían crecer sin olvidar el origen, moderó la cantidad de ayudas externas, contrató a quienes aprendían en la panadería, creó un fondo de emergencia administrado por un consejo de vecinos que deliberaba en voz alta y sin prestigios. María asumió responsabilidades nuevas, dirigió una red de apoyo para mujeres que, como ella, querían decisiones sin paternalismos. Su postura firme y serena atrajo a otras mujeres que encontraron en su ejemplo permiso para confiar en sí mismas. Evelyn continuó visitando, como quien va a un lugar que le devuelve algo que creía haber perdido. Su relación con Gabriel se transformó de una tensión a una mutua tolerancia con afecto contenido. Un día, mientras limpiaba las bandejas, dijo en voz baja: «Quizá aprendí la lección más tarde de lo que hubiera sido justo, pero aprendo». Gabriel, con harina en las manos, no buscó darle consuelo ni lecciones, le ofreció un pan recién horneado y la invitó a sentarse. Fue un instante sin palabras grandiosas, suficiente en su perfil de humildad. En una tarde clara, muchos años después de la primera mesa compartida, el barrio celebró el aniversario de la panadería y del comedor. No hubo oradores que se llenaran de frases, hubo testimonios sencillos. Un joven que logró estabilidad laboral, una anciana que ya no comía sola, una madre que pudo conservar su dignidad al aceptar ayuda. Gabriel miró a su alrededor y vio que lo que inicialmente fue una reparación chica se había vuelto un lugar donde las decisiones se tomaban con respeto. Ningún cheque fijaba la verdad de aquello, la verdad estaba en las manos que se ofrecían sin espectáculo. El cierre no tuvo música estridente ni fuegos artificiales. Tuvo una mesa larga con pan repartido, tazas que se llenaban una y otra vez, la sombra de un juego de niños que perseguían el vanishing del sol. María se acercó a Elena y le acarició el pelo con la ternura de quien sabe que la fortaleza también es frágil. Gabriel devolvió la sonrisa a Ruth con gratitud simple. Evelyn recogió los platos con manos que ya habían aprendido a ensuciarse por amor y a limpiarse con humildad. Al final de la tarde, cuando las luces de la panadería se apagaron y quedó el olor persistente de la harina, Gabriel salió a la vereda y miró el barrio. No buscó grandes palabras para describir lo hecho. Pensó en las decisiones pequeñas, en los días en que insistió en no usar la caridad como látigo sino como puente. Pensó en María, en Elena, en Ruth, en los jóvenes y en las vecinas. Sonrió por algo que no podía contarse en números. La dignidad, a fuerza de gestos cotidianos, se había vuelto norma. La noche cerró con calma. En la cocina, mientras recogían las últimas migajas, alguien dejó una nota clavada en la puerta. Gracias por enseñar a vivir con dignidad. Gabriel la leyó en silencio, dobló la hoja y la guardó en el cajón donde conservaba las cartas que no quería olvidar. Entonces, con la certeza tranquila de quien sabe que la historia no termina en un acto, sino en la repetición leal de muchos actos, cerró la puerta y se fue a casa.
La calle quedó en silencio. Al fondo, una ventana dejó ver la luz de una lámpara que parpadeaba como quien vela. La vida siguió, imperfecta, herida, pero digna, tejida por manos que aprendieron a compartir sin humillar.